vamos a estudiar el curso de estadística, como ustedes saben, para tercer semestre de Ingeniería Bioquímica. Mi nombre es Arturo Alvarado Segura y tengo cierta experiencia en impartir este curso durante varios años en este instituto y en otras escuelas. El panorama general del curso empieza desde conceptos básicos de probabilidad, algo de estadística descriptiva, la distribución normal, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza, así como los diseños experimentales. La estadística es la ciencia que nos ayuda a colectar, sintetizar información e interpretar para describir un fenómeno o bien para hacer ciertas inferencias sobre el mismo. En la primera diapositiva tenemos un panorama general del curso que nos dice que la estadística se divide en esencia en estadística descriptiva, que es el tema que cubriremos en la primera unidad, y la estadística inferencial. La estadística descriptiva sintetiza conjuntos de información mediante gráficas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión y tablas de frecuencia. Acá tenemos algunas medidas de dispersión como la varianza o el coeficiente de variación, las medidas de tendencia central, la más conocida es la media aritmética, pero acá tenemos otras, y tenemos gráficas como la gráfica de pastel, el diagrama de caja o el diagrama de barras. Posteriormente nos vamos a pasar a la estadística inferencial, y allí vamos a estudiar la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. La estimación de parámetros, estimar un parámetro básicamente significa hacer un cálculo aproximado del valor de ese parámetro. Un parámetro es un valor desconocido que caracteriza a la población. Un parámetro puede ser la media poblacional, la proporción de individuos que han sido contagiados por el virus SARS-CoV-2, la diferencia de proporciones, la razón de varianzas, etcétera. Muy bien, entonces esta estimación de parámetros se puede hacer de manera puntual o se puede hacer mediante intervalos. Y las pruebas de hipótesis se puede orientar hacia solo un parámetro o hacia dos o más parámetros. En la primera unidad, el participante investiga, selecciona y organiza información actualizada relacionada con la estadística descriptiva para conocer y analizar poblaciones de datos que se recolectan en diferentes procesos, y vamos a hacer énfasis especial en las gráficas, en la representación gráficas. Bien, se dice que una gráfica dice más que 1000 palabras. En la unidad 2 vamos a estudiar las variables aleatorias discretas y continuas, y el participante aplica las distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas para la validación de hipótesis y el desarrollo de modelos estadísticos. Los dados son clásicos para poder entender los conceptos básicos de probabilidad, así como las monedas balanceadas. Pero eso lo vamos a extender a la distribución normal, a la distribución binomial, la binomial negativa, la geométrica y la hipergeométrica. Y con base en esa información o con esos conocimientos, vamos entonces a pasar al capítulo de estimación y pruebas de hipótesis. Cuando probamos una hipótesis, planteamos una conclusión anticipada y con base en los datos vamos a decir si la rechazamos o no la rechazamos. Entonces, el participante realiza pruebas de estimación puntual y por intervalos de confianza, y también prueba hipótesis para tomar decisiones informadas con base en los datos, de los datos que provienen de un proceso o un experimento. En la unidad 4, el participante utiliza los modelos de regresión simple y múltiple para evaluar la relación de dependencia entre variables cuantitativas en el campo de las ciencias biológicas. Aquí nos sirve mucho el diagrama de dispersión. Aquí tenemos una dispersión de de las alturas con respecto al año en el que el árbol alcanza su edad, y bueno, ya luego les explicaré los detalles. Este análisis de regresión nace en las ciencias biológicas. Originalmente era el análisis de correlación con un biólogo que se apellida Galton, eh, y que relacionaba las estaturas de padres y de hijos. Finalmente, en el capítulo 5, que es la unidad que yo creo que es la fundamental para los ingenieros bioquímicos, ya que la mayoría de los trabajos lo llevan en situaciones controladas. Dice, una investigación experimental consiste en estudiar la variabilidad de un fenómeno, pero bajo condiciones que el investigador controla. Entonces, el participante diseña experimentos para el análisis y evaluar procesos o proyectos de investigación mediante las herramientas estadísticas adecuadas, que en este caso es
en esencia, el análisis de varianza. Aquí representamos a una dama con el T, ya que dice la historia que nace esta técnica del análisis de varianza en la estación Rothamsted en Inglaterra en- a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, por ahí de 1910, cuando Ronald Fisher trabajaba allá. Hay amplia bibliografía que podemos usar para nuestro curso. Tenemos este de probabilidad y estadística de Walpole, el de Mendenhall. Estos dos van a ser muy importantes para nuestro curso, pero también tenemos este de Levin que trae los conceptos muy claros, el de Devor, el de diseño experimental de Montgomery, este de Heinz y de Montgomery. Y bueno, y algunos más enfocados hacia el área de las ciencias biológicas son esos libros que se llaman de bioestadística. Por cierto, solo para cerrar, les quiero comentar que este Applied Statistics and Probability for Engineers es un libro de Montgomery que es de 2020. Pues muchas gracias y estamos listos para comenzar.